publicano era un recaudador de impuestos. Era un hombre judío, por cierto, que se vendía al país invasor. O sea, cuando un país invadía a otro país, cuando una ciudad invadía a otra ciudad, generalmente esa ciudad invadida quedaba bajo el yugo del invasor. Y esa ciudad invasora se encargaba de contratar gente de esa misma nación que invadió para hacer un trabajo un tanto sucio, lo cual era el recaudar impuestos. Roma tomó la jurisdicción de Jerusalén por muchos años. O sea, Jerusalén estaba bajo esa jurisdicción, por lo tanto Roma tenía que cobrar impuestos ahora a la ciudad de Jerusalén, y para eso Roma tuvo que manipular, convencer a algunos de los mismos ciudadanos de Jerusalén para poder recaudar impuestos de ellos. Y por esa razón los publicanos eran muy odiados. Uno, porque tenían la fama de que eran traidores a su propia nación. Por eso eran repudiados, rechazados, inclusive ni siquiera los dejaban entrar al templo, porque para ellos eran tan pero tan pecadores que no eran dignos ni siquiera de entrar al templo de Dios. Si tenían hijos, les prohibían que sus hijos fueran a las escuelas públicas, porque eran publicanos. O sea, les colgaban una placa muy grande, muy visible: traidores de la nación, ladrones, estafadores. Eso era un publicano. Y eran judíos, no eran romanos, eran judíos. ¿Sí? Pero para continuar nuevamente, quería darles un poquito de trasfondo para que sepamos un poco acerca de los dos personajes de los cuales estamos hablando en esta mañana. Después de dar, por supuesto, algunas enseñanzas por parte del Señor y de vivir ciertas anécdotas en el contexto de la narración de hoy, Jesús se dispone a enseñar un principio muy importante en nuestra actitud al orar a Dios. Esa era la temática de la parábola. Ese era el objetivo de la parábola. Si leemos versículos 9 y 10 nuevamente, fíjense bien, dos hombres suben al templo. Eso de suben al templo, hermano, tiene un significado literal también. Y es hermoso, yo lo descubrí apenas. Subir al templo a orar es como un simbolismo de decir, subí a la presencia de Dios. O sea que cuando nosotros oramos, subimos a un lugar alto, ahí donde está Dios. Hermoso, esto es hermoso. Bueno, estos dos hombres, a pesar de la diferencia que había entre los dos, una gran diferencia, un fariseo y un publicano, o sea, un religioso y un pecador, los dos suben a orar al templo. Y dice la palabra, dice, y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos, ¿cuántos? Dos. Uno era fariseo y el otro era publicano. Si se dan cuenta, al principio dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí vemos que el Señor dice, bueno, fueron
2 hombres. Pero vamos a analizar primero la actitud del fariseo, quien por supuesto subió al templo a orar. Pero según Jesús y según lo que dice aquí la palabra, este hombre subió a orar, pero a orar consigo mismo. Él no oró a Dios, él oró consigo mismo. ¿Sí? Él habló consigo mismo, él no habló con Dios. Y si notamos, él se refirió dentro de su oración a sí mismo en 5 ocasiones. Hermano, te digo una cosa, todos podemos orar, todos hemos sido llamados a orar, porque esa es la parte más fundamental de nuestra fe, orar, porque el que no ora es como el barquito que se va a hundir poco a poco. La oración es la que sostiene nuestro barco sobre las aguas. La oración es el motor de nuestras vidas y debemos de orar. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a orar. Es el método de comunicación que Dios estableció para nosotros como creyentes. O sea, no podemos nosotros vivir una vida fructífera en la fe sin conocer la voluntad de Dios. Y la oración nos lleva y nos conduce a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, quien no ora irá muriendo poco a poco. Será como esa plantita que comienza a crecer, pero dejas de darle agua, comenzará a marchitarse. Y si no hay oración, no hay vida espiritual. Y si no hay vida espiritual, el deseo de buscar y de consagrar una vida a Dios va a ir menguando con el tiempo. No va a haber fruto en sí mismo. No va a haber cambio, no va a haber transformación, no va a haber dirección en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque precisamente fue a través de la oración por la cual Dios ha decidido y ha establecido que el hombre se comunique con Él para poder recibir de Él lo que el creyente va a ir necesitando en el camino, que lo lleve a su destino final. ¿Sí? Sin oración, hermano, es como ir a buscar una ciudad sin siquiera un mapa. No llegaremos nunca a nuestro destino sin oración. Por esa razón, nosotros todos debemos de orar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Orar sin cesar, pero la pregunta aquí la pregunta que más sobresale es, ¿a quién estamos orando? Porque aparentemente muchos pensamos, bueno, yo oro con Dios, yo hablo con Dios, pero analicen la forma en la cual el fariseo comenzó a hablar con Dios. Para empezar, él se dirigió a Dios, si acaso al principio, con una sola palabra. Es más, tanto el fariseo como el publicano comenzaron su oración con la misma palabra, Dios. Ni siquiera Dios mío. Creo yo que el fariseo pudo haber sido un poquito más expresivo, ¿no? Al dirigirse a Dios, así como muchos de ustedes cuando Padre Celestial, Padre de la gloria, Creador de los cielos y de la tierra. Y al final terminamos pidiendo por nosotros nada. Pero el fariseo no lo hizo tampoco, más sin embargo, cuando él comienza a orar, él inmediatamente saca su lista de cualidades, ¿verdad? Y de obras que él hacía. Me imagino yo que con esta actitud intentando poner a Dios contra la pared, ¿no? Porque cuando nosotros oramos a Dios, es porque nosotros estamos en busca de algo, pidiéndole algo, ¿no? Porque la oración en eso consiste. Es más, uno de los significados de la oración es pedir. Pidan. Jesús dijo, oren. O sea, cuando nosotros oramos a Dios es porque nosotros vamos a pedir. ¿Sí?
vamos a pedir. Vamos a pedir de Dios, vamos a buscar algo de Dios. Pero cuando el fariseo comienza a orar, esa lista de cualidades que él presenta en ese momento es como que él le estuviera diciendo a Dios, mira, ¿sabes por qué me debes de contestar? Veamos lo que dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, fíjense, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice, ni aún como este publicano. Bueno, notemos la actitud, la posición del fariseo. Dice que he puesto en pie. Él ni siquiera se arrodilló. Él oró de pie. Hermanos, mira, yo soy de los que creen que para orar no hay una posición establecida. No creo yo que no es pecado orar de pie, orar acostado, orar de rodillas. No es pecado orar bañándote, comiendo, quién sabe, ¿no? Porque o hablas o comes, ¿no? Pero mientras hables con Dios y tengas una relación abierta con Dios, yo creo que la posición y las circunstancias pueden variar, ¿no? O sea, yo creo que no hay por eso hay personas demasiado religiosas que dicen, es que si no oras de rodillas, Dios no te escucha. Ténganlo así por el ladito, todo ese tipo de sugerencias que la gente a veces da, ¿no? Yo creo que para una oración sincera y de corazón no existen posiciones. Pero sí también el orar de rodillas puede denotar de parte nuestra actitud delante de Él. Creo yo que una oración de rodillas también puede decir que nosotros estamos rindiendo nuestra vida delante de Él, nos estamos humillando. No porque Dios no nos va a escuchar si oramos de pie o acostados, sino que es la actitud del corazón nuestra. ¿Me entienden aquí, no? Para que no se vayan con que tengo que orar de rodillas de hoy en adelante. No, a veces no se puede. A veces aquí dan dolorcitos en la rueda, yo oro y cago, pero a veces me paro porque ya siento que me empiezo a humillar la pierna. ¿Sí? Pero yo sé que Dios me está escuchando como quiera, ¿no? Es el corazón con el que nosotros oramos. Pero aquí claro está que el fariseo no tenía esta clase de corazón y de devoción para Dios, porque ni siquiera se arrodilló de pie, él oró de pie. ¿Sí? Entonces ahí fue donde el fariseo saca su lista de logros. Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Y de ahí se pone a hablar mal de los hombres. Hermano, ¿qué tenían que ver los demás hombres en ese momento? Él era él con Dios, ¿no? Nosotros cuando oramos a Dios tenemos que tener mucho, yo le decía a mis hermanos más temprano, ¿cómo nos dirigimos a Dios? No solamente qué posiciones de oración empleamos para dirigirnos a Dios, los cuales ya expliqué, varían y todo, pero qué expresiones también, qué actitudes tenemos nosotros cuando hablamos con Dios. Creo yo, si estás de acuerdo conmigo, creo yo que aquí es aquí donde se origina muchas veces que Dios no conteste las oraciones que nosotros hacemos por la manera en la cual nosotros nos dirigimos a Él. O sea, hermano, sí, Dios nos ama, Dios entregó a su Hijo y todo, y Él desea bendecirnos, desea contestar nuestras oraciones, claro, que sean conforme a su voluntad, pero Dios merece nuestro respeto, Dios merece nuestra devoción. Dios merece que lo tratemos como lo que Él es, no que lo tratemos como cualquiera. Y honestamente, hermano,
Muchos de nosotros tratamos a Dios como un cualquiera, ¿o no es verdad? Nos dirigimos a Él con tanta irreverencia, con tanta falta de respeto, lo interrumpimos. Por ejemplo, cuando estamos orando, según estamos concentrados hablando con Él, pero nos entra un texto y luego lo chequeamos a ver quién es. O lo dejamos hablando solo y nos vamos. O entramos como que al grano, ¿no? Como que necesito esto y quiero que me lo des ya. O sea, no nos damos un tiempo ni siquiera para podernos relajar delante de Él, para poder reconocer quién es Él, agradecerle por todo lo que Él ha hecho, lo que Él representa para nosotros. Qué tan importante eres tú, Señor, para mi vida. Te agradezco que por tu gracia, Señor, mi vida ha cambiado y sigue cambiando y todo eso, ¿no? Y de ahí pues vienen las peticiones, como dije hace un momento, en eso consiste la oración, en pedir también, pero con la actitud correcta, y eso es lo que falla muchas veces. Nuestra oración nunca va a fructificar, y óiganlo bien, nunca va a fructificar si nosotros no aprendemos a dirigirnos a Dios con la actitud correcta. No con las intenciones correctas, porque cuando hay un corazón rendido ante Dios, Él se encarga de alinear las intenciones, ¿verdad? Pero nuestra actitud, ¿cómo tratamos a Dios? Creo yo que de la forma en la que nosotros tratamos a Dios es como Él nos va a tratar a nosotros también, ¿verdad? Si somos reverentes, si somos respetuosos, si somos sinceros delante de Dios, hermano, créeme lo que Dios se sentirá más honrado. Amén. ¿Verdad? De parte nuestra. Aquí vemos el ejemplo. ¿Cuál fue la actitud del fariseo? Inmediatamente que él se presenta a Dios con la postura incorrecta, porque ahí se trataba de su corazón, él comienza a exalzarse a sí mismo, comienza a hablar de los demás hombres y lo peor, comienza a juzgar al que estaba orando a su lado. Un hombre que, sin él saberlo, venía a Dios con la actitud correcta, con un corazón humillado. Vamos a hablar del publicano en unos instantes más, pero quería enfocarme en la actitud del fariseo. Hermano, como te dije al principio del mensaje, en la introducción, cuando nosotros manifestamos cierta autoconfianza en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, nosotros nos privamos del privilegio de poder conversar con gente y poder ser bendecidos tras sus conversaciones que ellos tienen con nosotros también. Pero las personas que confían más en sí mismas, y escucha esto bien y si lo puedes anotar, las personas que confían más en sí mismas tienden a menospreciar a los demás. Hermano, no es difícil tener una opinión tan elevada de uno mismo cuando nosotros nos comparamos con otras personas. ¿O no es verdad? Especialmente si son personas peor que nosotros. Hermano, para yo sentirme bien y lucir bien, para mí es más fácil compararme con alguien que no lo es como yo. ¿Me entiendes? ¿Por qué no se comparan con Jesús? A ver. No, nadie se compara con Jesús porque pues ahí perdemos todos, ¿no? Pero por lo general siempre buscamos sentirnos bien comparándonos con personas que quizás no están tan bien con nosotros. Ahí sí, sentimos que tenemos el dominio y el control del momento. Pero cuando hay personas que sabemos y notamos que están quizás en un nivel más alto que nosotros, sea intelectual, sea de cualquier índole, nos empezamos a sentir un tanto incómodos, ¿o no es verdad? O hasta sentimos que debemos de medir nuestras palabras y nuestras maneras de hablar. ¿Por qué? Porque estamos frente a una persona que de verdad sí sabe. En el versículo 12, si continuamos con la narración, él continúa ensalzándose a sí mismo. Dice, ayuno 2 veces a la semana.
Hermano, ¿tú crees que Dios no sabe lo que nosotros hacemos? Él sabe todo. Él sabe. Él sabe cuántas veces has orado esta semana. Él sabe cuántas veces has leído la Biblia esta semana. ¿Quién vas a engañar? ¿Hoy leíste la Biblia? Sí, ¿verdad? Pero Dios sabe. ¿Hoy has orado? Sí, pero Dios sabe. Amén. ¿Sí? ¿Hoy has hecho esto? Sí, pero Dios sabe. Dios sabe cuántas veces te quedaste dormido leyendo la palabra de Dios. Dios sabe cuántas veces te quedaste dormido orando. Dios sabe si veniste a la oración o a la célula o al culto. Él sabe todo. Es más, Él sabe lo que nosotros pensamos. Lo que pasa por aquí, lo que hay aquí, Dios lo sabe. Dios sabía que el fariseo ayunaba 2 veces por semana. ¿Para qué se lo decía? Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo, oigan bien, de todo lo que gano. Hermano, en aquellos días, de acuerdo a la historia, muchos judíos ayunaban en el segundo día y en el quinto día de la semana. Les voy a decir por qué. Porque creían que Moisés había subido al monte Sinaí a recibir la ley en el quinto día y que había descendido en el segundo día con la ley, ¿verdad? Por eso ellos ayunaban de esta manera. Y que ayunaban de una manera religiosa, porque ni siquiera era mandatorio. Porque ellos pensaban que haciéndolo así, ellos podrían ganar mayor favor con Dios, ¿verdad? ¿O no es verdad que muchas veces nosotros mismos nos autoimponemos ciertas disciplinas porque queremos estar mejor con Dios, mejor que los demás si se pudiera, y así poder nosotros tener cierto crédito con Dios y con los demás, y también cierta autoridad para sentirnos pues un poquito más religiosos que los demás? Nos autoimponemos cosas. Tú vas a iglesias donde hacen cosas que tú, si es que ya eres un tanto conocedor de la palabra, y dices, pero esto ni siquiera está en la Biblia. No, mira, cuando llegas al culto tienes que venir y arrodillarte al altar ahí antes de pasar a tu asiento. ¿Han visto lugares así? Sí. Bueno, ¿será que eso dice mucho del corazón? No. Si es algo que tienen que hacer todos, pues mejor ahórrate y quédate en tu asiento. No hagas ese tipo de acciones religiosas para denotar que tú estás decidido a consagrarte a Dios, o que si tienes que hacer las cosas de esta manera, tienes que orar tantas horas al día, tienes que leerte un capítulo diario, que no está llamado a hacerlo, por supuesto. El mejor provecho es para el que lo hace, pero estoy hablando aquí de una imposición, ¿no? De que tienes que hacer cosas para según nosotros, agradar más a Dios. Hermano, Dios no nos ha impuesto nada que no vaya más allá de su palabra. Él dijo en su palabra que Él nos ha hecho libres del yugo de la esclavitud. Y aunque tú no lo creas, este tipo de yugos, ¿verdad?, que son puestos en los creyentes en ciertos lugares, son precisamente de los que el Señor hablaba. Al final, ¿qué pasa? Pues la sangre de Cristo no valió de nada, porque son tus ritualismos, son tus actos personales y autoimpuestos los que te van a asegurar la salvación, una salvación que Él ya nos dio, y nos dio por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Claro, no te estoy induciendo con esto para que vivas la fe de una manera liviana, que ya ni siquiera ores, no leas, no congregues. ¿Por qué? Porque el pastor dijo que pues ya no tenemos que hacerlo, que ya vamos para el cielo. No voy por ahí. A lo que voy es,
No nos autoimpongamos cosas, hermano. Es que para sentirnos más religiosos o con mayor favor delante de Dios, no seamos tan sistemáticos en nuestra devoción y no permitas que otros te impongan esta clase de yugos, porque para eso existe la gracia de Dios. Somos pecadores al final. Vivimos la fe por la gracia de Dios. Sí, vamos a equivocarnos, vamos a tropezar, nos vamos a tener que levantar, no porque vamos a pecar ya de una manera deliberada e intencional, sino que dentro de este proceso y dentro de este peregrinar vamos a fallar porque somos pecadores, estamos en un cuerpo ¿verdad? De pecado, pero para eso es la gracia. Y mi salvación no va a consistir en lo que yo hago o deje de hacer. ¿Por qué? Porque el que ya me la ha asegurado, que es Cristo, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Voy al cielo, no por obras, para que nadie se gloríe, sino porque la gracia de Dios me alcanzó. Y con eso me voy a gozar. Voy a esforzarme por ser mejor cada día. Por supuesto que sí, porque eso es lo que Dios quiere. Que vayas de mejor a mucho mejor. No que te quedes ahí, sino que sigas progresando en la fe. Sigas abundando en las buenas obras. No para ser salvo, sino porque ya has sido salvo. ¿Amén? En la época de Jesús, cuando el fariseo se refiere, cuando dice, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Bueno, en la época de Jesús el diezmo era válido dentro del contexto de la ley mosaica. Sí, en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, porque acuérdense, la ley del diezmo pertenece al Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero en los tiempos de Jesús, ¿sí? Todavía se practicaba el diezmo. Era válido. Y eso, ahora sí que por obediencia a lo establecido en la ley mosaica, era válido. ¿Ya? Que requería que los israelitas entregaran una 10ª parte de sus cosechas y de sus ganados. O sea, sí se practicaba el diezmo, pero una cosa que Jesús, dentro de todas sus enseñanzas que Él daba, Él nunca constituyó el diezmo ya para ese entonces como una acción legal, ¿sí? O sea, Él ya no, como un requisito legal, porque eso ya pertenecía a la ley, ¿verdad? Claro, Él, aunque no lo imponía, no lo enseñaba y no lo trataba como algo que tenía que hacerse, Jesús en ningún momento prohibió el diezmo, sino que Él estaba más interesado en eso, que se fomentara en los creyentes un corazón generoso para dar para la obra. Sí, quizás ya no tienes que dar el diezmo, pero aprende a ser generoso con tus ofrendas. Da generosamente. ¿Por qué? Porque hace falta. Hace falta para la obra de Dios el sustento. ¿Y de dónde va a salir? Pues de la iglesia, de los creyentes. Hermano, ¿qué es lo que manifiesta en un creyente cuando es generoso, cuando le da a Dios? ¿Qué es lo que manifiesta con esto? Su amor por Dios. ¿Sí? Su amor por Dios. Es como tu padre, el que lo dio todo por ti, hablando de una manera terrenal, el que se sacrificó por ti, a quien tú amas y estás agradecido por todo lo que Él hizo y dio por ti, cumple años. Tú te esmeras en comprarle algo, ¿no? Porque es tu papá. Porque vamos a hacerle a mi papá una recepción porque es su cumpleaños, ¿sí? Y bueno, vamos a organizar esto, vamos a dar esto, vamos a dar el otro, no sé. Tú quieres lo mejor, dices, no, espérate, se trata de mi padre, yo quiero lo mejor para él. ¿Por qué? Porque es lo menos que yo puedo hacer, ¿no? Es su cumpleaños y quiero honrarlo. Bueno, eso es lo que Jesús quería, fomentar en los creyentes. Pero el fariseo
el fariseo decía que él diezmaba de todo. O sea, el diezmo era, ¿verdad? Se daba por el fruto de las cosechas y del ganado. O sea, la primera parte, la 10ª parte, se le ofrendaba al templo para la manutención y el sustento del templo y de los que se encargaban del templo. Para eso era el diezmo. Y hasta en los tiempos de Jesús también. Pero fuera de ello no había otro mandamiento. Y es a lo que me refiero, como te dije hace un momento, la autoimposición. ¿Quién le pedía al fariseo que diezmara de todo? No, él quería hacerlo, o él lo hacía porque según eso le daba mayor aprobación delante de Dios. Dice en el versículo 12, y doy diezmos de todo lo que gano. O sea, me imagino que hasta de lo extra que él ganaba, él daba el 10%. Cuando no era así. Cuando era solamente el diezmo del ganado y de las cosechas. Nada más. Ya de ahí, pues ya es todo tuyo. Ahí tú sabes lo que haces con eso. ¿Verdad? Pero aquí estamos denotando con la actitud de este hombre, cómo él, en su empeñadísimo deseo de lucir bien delante de Dios y de menospreciar al publicano que tenía al lado de él, cómo él sabe relucir tantas cosas que ni siquiera Dios le estaba preguntando. Amén. Y ni siquiera Dios, es más, decía que diezmaba y decía que ayunaba, pero ¿ustedes creen que en realidad lo hacía para Dios? No. Hermano, pregúntate una cosa. Cuando tú llevas tu fe a un extremo, pregúntate, ¿de verdad lo haces para Dios? ¿O lo haces para ti? El religioso siempre quiere hacer público lo que hace. No está conforme hasta que los demás sepan qué es lo que está haciendo. Si están ayunando, todo el mundo tiene que saber. Hermanos, hoy no voy a poder hacer esto porque me encuentro en ayuno. Hoy no voy a poder acudir ahí al hermano, al cumpleaños de la hermana Panchita, porque hoy he decidido consagrar este día a Dios, Señor, y en ayuno. Total, quédate en tu casa, no toques trompeta y no. ¿Sí o no es cierto? Que no sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda, sencillamente, pero son personas que quieren hacer esto. Pregunta es, ¿de verdad lo hacen para Dios o lo hacen para lucir bien? Si nosotros hacemos alarde de todas estas cosas para lucir bien delante de los demás, porque déjame decirte algo, hay personas, hermano, que intentan ganarse un lugar o una posición delante de los demás haciendo alarde de eso. Constantemente están mencionando cuánto oran, cuánto ayunan, cuánto leen la Biblia, cuánto dan, cuánto hacen para Dios. ¿O no conoces gente que cuando va a un hospital a ver a un enfermo, si no se hace el selfie, no queda con él? Donde quiera que van y hacen algo para Dios, supuestamente, no, el selfie y el Facebook por la tarde tiene que hacerse, porque si no, no. Hasta porque van a ver a un gatito que tiene gripa y se toman la foto con el gatito, ¿no? Porque quieren que la gente sepa lo que hicieron para... Preguntas, ¿lo hacen de verdad para Dios? No. ¿O lo hacen porque ellos quieren que los demás los vean y ganar cierto prestigio delante de los demás? Bueno, hermano, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Hermano, puede resultar un tanto tentador considerar nuestras obras como un aval. Siempre es tentador que mis obras me sirvan como un aval delante de Dios y delante de los hombres.
Acuérdate de esto. Dios, acuérdate desde hace un momento de la importancia de orar. Dios pone de manifiesto nuestro corazón en la oración. Por eso debemos de orar. A través de la oración, hermano, Dios te va a revelar tu corazón. Dios va a escudriñar nuestro corazón. Dios va a manifestar nuestro corazón. Si hay orgullo en tu corazón, a través de la oración, Dios te va a mostrar que hay orgullo en tu corazón. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de herirte? No, con el fin de ayudarte para que salgas de ahí. Porque Él sabe que por causa del orgullo las puertas del cielo están cerradas y Él quiere abrirlas. ¿O no es verdad? A través de la falta de perdón, hermano, las puertas de la sanidad divina están cerradas para ti. Pero si no te das cuenta de que hay esto en tu corazón, no vas a permitir que Dios abra las puertas de la sanidad divina a tu corazón y tú puedas sentirte libre en esa área. Pero es a través de la oración, hermano. Y no tampoco es a través de un hermanito que te va a decir las cosas, porque ni el caso de hacer. Yo lo siento. Y al pastor. El pastor te puede decir tantas cosas y no le haces caso. Pero cuando Dios te lo dice, cuando Dios te lo pone aquí, cuando estás hablando con Él, así como el fariseo, y cuando Dios te dice, para, entrégame esa soberbia, Señor, pero si yo soy el ser más dulce y más humilde de la faz de la tierra, eso crees tú. Eso crees tú. Perdona a tu padre. Señor, pero si yo ya lo perdoné hace 20 años. No lo has perdonado. Perdón. Y en ese momento, hermano, tú dices así. Eso es lo que hace Dios en la oración. En la oración, tú y Dios. Acuérdate de esto. Tú, por eso, hermano, la gente que lleva una vida óptima de oración es la gente que más prospera espiritualmente. ¿Sabes eso? ¿Sí? No prosperamos tanto leyendo la palabra. Sí, cuando hay una vida de oración, por supuesto que sí. Pero si no hay una vida de oración y hay más palabra, es palabra muerta en nosotros. No produce ningún fruto. ¿Ven? Pero es a través de la oración. Nuestras palabras inclusive declaran con la oración. A través de la oración, esas palabras declaran dónde está nuestra confianza. Veamos qué dice Mateo 6:21. Si Cristian lo pone, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Por eso, hermano, te digo, sea que confiemos más en nosotros mismos o confiemos más en Dios. Dios lo sabe, Él lo sabe todo. Él conoce nuestro corazón. ¿Eh? Ahora déjame decirte quién era un publicano. En el griego, telones, así se expresa. Un publicano es un recaudador de impuestos. Un hombre, como te dije hace un momento, un hombre judío, en el contexto bíblico, vendido al país extranjero. Los judíos que oficiaban este trabajo se habían vendido. ¿Para qué? Para hacer un trabajo deshonesto y sucio. Allá tú cóbrales a ellos, tú eres de ellos, te van a escuchar más a ti. Pero te vamos a dar tanto. No sé si ya lo dije, pero lo voy a repetir otra vez. Le decía el Imperio Romano a los publicanos contratados para que realizaran este oficio: mira, tú ve y cóbrale 5 por cada, o sea, ve, nosotros pedimos 5 por cada ciudadano. Tú ve y cóbrale lo que tú quieras. Por esa razón, nosotros conocemos a un personaje muy famoso en la Biblia que se llama Zaqueo, que también era recaudador de impuestos, que cuando tuvo un encuentro con Dios, tuvo que devolver
4 veces más de lo que les había robado. ¿Sí? 4 veces más. ¿Por qué? Porque eran 5 por familia. Pero él cobraba 25. ¿Sí? Un recaudador de impuestos, para poder incrementar su riqueza y sacar un mayor provecho de su oficio, claro, ellos tenían toda la autoridad de los romanos. Ellos tenían las credenciales. Mira, yo puedo cobrarte tanto porque yo traigo el derecho legal. Ellos me han autorizado y tienes que pagar. Si son 5, dame 25. Si son 10, dame 50. Claro, él no les decía, él cobraba lo que él quería. Eso lo hacía detrás de las cortinas. Pero ellos cobraban hasta 4 veces más de lo impuesto. Por eso eran tan odiados. Eran tan repudiados. Eran considerados como traidores a la nación, los publicanos. Por eso Zaqueo devuelve 4 veces más de lo que se había robado. Y es que, hermano, el que de verdad tiene un encuentro con Dios se despoja de todo. Amén. ¿Sí? ¿O no? Zaqueo lo hizo. Ellos tenían esta conducta, esta actitud. Eran considerados los publicanos lo peor de lo peor. Si Jesús lo hizo con Zaqueo, lo hizo con este publicano del cual estamos hablando, lo hizo con uno de los suyos, con Leví, con Mateo, porque Mateo era recaudador de impuestos también. Significa que también lo puede hacer contigo. Es más, Jesús hizo de uno de estos tan repudiados personajes, cobradores de impuestos, lo hizo formar parte de su círculo. Jesús, Mateo, un ladrón, un pecador, un estafador, porque eso era lo que eran. Porque cobrar 4 veces más de lo que tenían que cobrar los hacía eso, ¿sí o no? Ladrones, estafadores. Por eso ni al templo los dejaban entrar. ¿Sí? Si a uno de ellos Jesús pudo transformar, es más, si hasta uno de ellos, Mateo, tiene escrito un libro en la Biblia, ¿sí? Después de ser un ladrón, un estafador, ahora es el Evangelio según San Mateo. Amén. Jesús puede hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Amén. No importa quién haya sido, no importa tu trasfondo, no importa de dónde hayas venido. Jesús no hace distinción de personas. O no dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nada más sencillo. Mejor mira, todo ese tiempo que pasamos lamentándonos, lloriqueando, intentando justificar nuestras malas acciones con Dios, mejor aprovechémoslas para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. ¿No es verdad? Si se dan cuenta, el publicano simplemente con una actitud como tal se dirigió a Dios. Dice que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esta acción de golpear el pecho significa arrepentimiento, dolor y humildad ante Dios por los pecados cometidos. Señor, sé propicio a mí. ¿Qué significa esa palabra propicio? Ten compasión de mí.
Sí, ya sé, lo hiciste y estuvo mal. Y Dios no nos aplaude por eso. Para aquí no es por qué lo hiciste, es lo hiciste y punto. Arrepiéntete y es todo. Dios lo único que quiere es que te arrepientas, que reconozcas que has hecho lo malo. Confiésalo, nada más. Nada más. Hice mal, perdóname, Señor, perdóname. Yo sé que fue mal, lo hice tú. Reconozco que soy pecador. Nada más, hermano. Y reconociendo que no fue al hombre al que le fallamos. Porque a veces nos duele más lo que le hicimos a otros que lo que le hicimos a Dios. Acuérdate. A quien más lastimamos fue a Dios. A veces vivimos la vida justificándonos con aquel contra el cual pecamos o fallamos. Mientras él o ella esté bien, yo estoy bien. ¿Y Dios qué? ¿No? A veces torcemos las cosas. Preferimos estar bien con él que estar con Dios bien. O con ella. A veces procuramos más el perdón y la aceptación de la persona que de Dios. Si esa persona nos da su perdón, nos da su aceptación, estamos bien ya, todo bien. Allá Dios, pues, como quiera Él. Así tratamos a Dios muchos. Dios queda en último lugar. Yo siempre he dicho, hermano, mira, así haya sido la ofensa más grave que hayamos cometido, digna de todo nuestro arrepentimiento hacia una persona o hacia un grupo, lo que sea, primeramente vayamos con Dios y Él se encargará de suavizar esos corazones para que te den su perdón. Amén. ¿No es verdad? El corazón del hombre se endurece, pero Dios lo puede suavizar. Amén. Si es que vas con Él primero. El publicano se daba de golpes en el pecho. ¿Qué te puedo decir, Señor? ¿Que robaba? ¿Que les cobraba de más? Es más, que dejaba hasta familias sin comer. Porque eso era lo que hacían, hermano. Por eso los odiaba, porque una familia de 10, con su único sustento para los días por venir, así de buenas a primeras se los quitaba el recaudador de impuestos. Es tiempo de pagar impuestos, lo siento. Les ponían sanciones, ¿sí? Les ponían sanciones. Los despojaban de sus tierras, ¿sí? O sea, hacían con ellos lo que ellos querían. Hermano, tú te das cuenta, la IRS no se toca el corazón para cobrarte esas tarifas tan altas. ¿Sí o no es verdad? O pagas o pagas. Así es el IRS. Eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado mucho. Bueno, desde aquel entonces ya era así. O pagas o me llevo a tu hija. Este tipo de sanciones se aplicaban en ese entonces al que no pagaba. Bueno, pues ahí va todo. Todo el sustento de mi familia ahí va. ¿Por qué? Porque hay que pagar impuestos. Ojalá y fuera lo que me toca, pero tú me estás cobrando 4 veces más. Entonces él sabía. Tú sabes lo que yo he hecho. ¿Qué cara tengo yo de presentarme ante ti si tú lo sabes todo? Sí. Pero fíjense bien. Para nosotros es más fácil, cuando no hemos comprendido bien esta parábola, es más fácil compararnos con el publicano, ¿no? Es más, muchos pueden pensar, el fariseo es el que salió justificado y no el publicano, porque mira quién era el publicano. No, fue al revés. El que debió de haber salido justificado salió condenado. Y el que debió de haber sido condenado salió justificado. Hermano, te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Porque hoy tú puedes salir de aquí
justificado. No importa quién haya sido o lo que hayas hecho. Si te humillas delante de Dios y reconoces que has pecado delante de Dios, hay perdón y hay gracia abundante para ti. Amén. Pero acuérdate de esto. Delante de Dios, la cual es nuestra fuente de sustento, y a través de la oración que Él estableció para nosotros, tenemos que guardarnos, presentarnos a Él con una actitud como tal. Nuestra actitud en la oración siempre debe de ser como la del publicano. No importa quién haya sido, lo que hayas hecho tantas cosas buenas, no importa. Es la actitud de humillación, de humildad delante de Dios la que nos va a contar. Y la que nos va a hacer descender del monte del templo justificado, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Hermano, no necesitamos grandes discursos para hablar con Dios, solamente rendirnos. Dios no nos pide explicaciones, sino arrepentimiento solamente. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce un cambio verdadero en nosotros. Acuérdate de esto, siempre va a haber gracia abundante para el que se humilla. Y aunque no lo creas, hermano, hay personas que nunca le piden perdón a Dios. Nunca le piden perdón a nadie. Sí, pero veamos qué tiene Jesús en cuanto a esto. Último versículo 14, y con esto concluyo. Dice, os digo, versículo 14, os digo que Jesús dice, les digo que descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. Justificado antes que el otro, aquel que pensamos que era el que iba a pasar la prueba. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pregunta para ti, para mi hermano, en esta mañana. Bueno, yo ya me la hice. ¿A quién te pareces tú en esta historia? ¿Al publicano o al fariseo?